que la palabra de Dios nos añade bendición, nos añade fortaleza. La Biblia habla que la palabra de Dios es enviada y el propósito de Dios es que no vuelva vacía, que la envía con un propósito a toda la humanidad, a todo lo que se necesite la palabra de Dios. Así que usted aproveche e inclúyase en esto y dígale: Señor, yo quiero que tu palabra haga un provecho muy grande en mi vida, en mi casa, en mi familia, en esta nación de Colombia. Señor, te pedimos que por favor te glorifiques, Dios eterno, con esta palabra hoy, que reprendas al devorador, que nos abras camino. No temas en decirle: Señor, ábreme un camino especial, que solo tú lo sabes hacer. Ábreme un camino para que yo reciba esa bendición grande. Envíame esa palabra que me dé descanso, Señor. Envíame esa palabra. Dile esa confesión tuya a Dios: yo creo en tu palabra, yo creo en el poder de tu palabra, y me presento a ti por medio de Jesús de Nazaret y por medio de la sangre preciosa de Jesús de Nazaret, declarando que tú eres el Dios eterno, el Dios verdadero, el Dios santo. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Vamos a sumergirnos en esta palabra, creyendo que el Dios de los cielos nos va a entregar algo grande hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así es. Vamos al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. Amén. Santo Evangelio según Mateo, capítulo número 6. Vamos a sumergirnos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y bajo la unción y el poder que da el Espíritu Santo de Dios. San Mateo 6, versículo 25 y 26. Bueno, y hasta el 27. Son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. En muchas Biblias vienen escritas en rojo, exaltando que fueran palabras de su boca, directas. Dice así el 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y la enseñanza hoy es: ¿cuánto valemos para Dios? O si usted lo quiere poner, ¿cuánto valgo yo para Dios? Amén. Tomen asiento, por favor. Estamos recordando algo muy importante hoy que tenemos que retomar. Estamos en un año, que Dios nos permita seguir en este año, ¿verdad? Porque nuestra vida está en manos de Él. Pero en este año hemos propuesto lo que el Señor nos llamó a hacer. Hay que creer que Dios quiere restaurar la familia, que Dios quiere restaurar los hogares, que Dios quiere restaurar eso sí. Y estamos avanzando en las oraciones, en los ayunos. ¿Por qué en Semana Santa va a ser ese ayuno de fortalecernos en el Señor y su poder? Porque vamos a seguir enfrentando cosas. Vamos a seguir enfrentando. Tenemos que derribar fortaleza. Tenemos que llevarle la contraria al diablo y a los demonios. Decirle que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sí podemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que seguir ganando la batalla de los pensamientos, por favor. La batalla más difícil que usted y yo vivo es la de los pensamientos. Y necesitamos la palabra de Dios, la fortaleza de Dios, para tener la paz y para tener la fe. Amén. Y hoy
¿Cuánto valemos para Dios? Porque si usted no cree que tiene ningún valor, ¿qué ánimo le va a dar para pelear la buena batalla? ¿Qué ánimo le va a dar para seguir adelante? Y usted vale mucho para Dios. Amén. Y el diablo le bombardea cada rato para decir: usted no es nadie, usted no es nada, usted no tiene nada, usted no tiene nadie, usted está ingresando al grupo de los fracasados que ha habido siempre. Yo le digo: no acepte eso, porque usted es un escogido, usted es un llamado por Dios, usted es un comprado al precio, un rescatado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y en todos los tiempos ha habido afanes y ansiedades, todos. Y el Señor trae esto para el pueblo de ese tiempo. Además que los judíos estaban acostumbrados o están acostumbrados a tener muy buenos recursos económicos, porque ellos son hijos de Dios y saben que uno de los principios de Dios hacia los hijos de Dios es la prosperidad. ¿Qué dice aquí? Por tanto os digo, y yo vuelvo y les digo, amados y amadas, es Jesucristo el que nos vuelve a decir: no os afanéis por vuestra vida. Y volvemos al término afán. Tal vez inestabilidad, tal vez ansiedad, tal vez angustia, tal vez desesperación. Todo eso cabe en esa palabra que dice el Señor: no os afanéis por vuestra vida. ¿Eso se vive? No se vive, porque la mayoría de gente se cae en la trampa de estar pendiente de muchas cosas que lo hacen afanar en esta vida. Vivir angustiado, vivir decepcionado, vivir deprimido, vivir derrotado, etcétera. Y el Señor dice: ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Porque el ser humano tiende a fijarse en estas cosas más que en otras. No que no nos fijemos, porque usted sale de aquí el ayuno y sale a buscar de qué comer, pero que su pensamiento no sea solamente qué se ha de comer y qué se ha de beber. Alguien preguntaba: ¿y por qué eso? Porque esto tiene que ver con el cuerpo, solamente con la carne. Y el alma, cómo se está alimentando. Y el espíritu, cómo se está levantando. Y hoy vemos, yo no sé si usted ve a veces cosas de televisión. Caramba, si hay propagandas para cosas de comer. Unas dietéticas, otras no sé qué, otras no sé cuándo. Porque esto es muy esencial para el ser humano, mas no así para los hijos de Dios. No debería afanarnos. Dios tomará control aún de lo que vayamos a comer o a beber. Amén. ¿Qué más dice? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Oh, Dios mío, yo quedo impresionado que ahora los negocios de moda son los gimnasios por todas partes. Y la gente paga dinero porque de alguna forma tiene un afán por su cuerpo. No es que usted descuide su cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Pero no que su cuerpo lo lleve a los afanes, a la inestabilidad. Yo quiero que usted asocie hoy la palabra afán a inestabilidad. Si usted se pone inestable, es muy difícil que camine. Si yo me pongo inestable, es muy difícil que caminemos. ¿Cuál camino nos pidió Dios que caminemos? Sí, el de su santidad, el de su salvación. Pero este año, en el camino del rema, que no es otro que buscar la restauración para nuestra familia. En el camino usted se cansa, sí. En el camino yo a veces me canso, sí. Entonces necesitamos los tiempos en que Dios nos quiere fortalecer y darnos poder para tomar otra fuerza y seguir adelante. Decir: yo sigo en este camino creyendo que nuestro Dios va a restaurar mi casa, va a restaurar mi familia, va a restaurar mi hogar. Ven, así se dice, amén. Pero hay que comenzar por quitar la inestabilidad. No, yo no lo estoy hablando, ahí no aparece, pero dice afán. El afán sí que hace quitar la estabilidad. No hay, no se puede, no tengo. Y yo sé que usted y yo
tenemos unas luchas tremendas en los pensamientos, ¿o no es así? Pero tenemos que ganarlas, separar esos pensamientos que hacen daño y fijar esos pensamientos de Dios. Que Dios nos ayuda, que Dios nos fortalece, en que Dios abre camino. Salir con esa seguridad, porque aquí en la casa de Dios es fácil, ¿verdad? Pero afuera está la lucha mayor, porque afuera domina el diablo y los demonios. Y allá es donde lo manda Dios a usted y a mí a vencer. Allá es donde nos manda Dios a mostrar la gloria de Él, a creer que el mundo es de Dios también. El oro, mira la hora, mío es el oro, mía es la plata. ¿Qué más dice? Y vi en la tierra, o sea, todo lo que hay en la tierra de Él. Allá es donde usted y tiene que permanecer, porque es que el diablo usa el afán para inestabilizar y la persona decae rápidamente. Porque no sirve de nada que usted se llene acá y a la primera angustia afuera se derrumbe. No sirve, porque digamos la fuerza mayor y el poder mayor donde lo necesita, amado y amada, fuera. Porque afuera le están esperando las noticias. Unas serán buenas, otras no. Afuera le están esperando las situaciones. La mayoría son contrarias. ¿Es así o no es así? Pero usted viene, se fortalece, cree, busca a Dios, hace oraciones con nosotros diciendo: Señor, ayúdame allá afuera, manifiéstate, Señor Dios de la gloria, manda tus ángeles, manda tu poder, mueve tu reino a favor de nosotros, ayúdanos, Dios de la gloria. Y si usted le añade fe a esto, ¿qué va a pasar? Dios se manifiesta allá. Amén. Bueno, y acá también, pero allá. Sigamos, dice, yo le pondría a este punto, su punto. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Usted se ha preguntado qué es la vida? Todos lo hacemos. Seamos hombres. Bueno, yo nací hombre, Dios quiso que fuera hombre, con características de hombre. Pero sé que hay mujeres que se paran frente al espejo y también se hacen la misma pregunta: bueno, Dios quiso que yo fuera mujer. Dicen ellas: si nací mujer con un propósito tuve. ¿Es así o no es así? Y hay personas que oyen relatos, ¿cierto? Yo oigo relatos, hay personas que oyen relatos: no, mi mamá se enfermó durante mi embarazo y no sé qué, y hubo varicela, y hubo sarampión, y hubo no sé dónde, pero yo nací. Oye, diciéndonos, y cuando esperaban eso, nací a pesar. Entonces esa pregunta: ¿qué es la vida? ¿Por qué la vida? ¿Para qué la vida? ¿Cierto? Y Jesús de cierta forma nos pregunta algo parecido. Dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Como diciéndonos, en la vida hay cosas mucho más grandes y mucho más importantes que solo ese enredo material que hay. Y tal vez ese sea el secreto para descubrir mayores cosas. Mire, yo creo algo y se lo lanzo en el nombre de Jesucristo: Dios no te va a desamparar. Dios no te va a desamparar. Y yo quiero que usted busque al hermano de al lado, le haga una buena cara y le diga: Dios no te va a desamparar. No desmayes, no te va a desamparar. Pero en esto de la provisión de Dios hay niveles, ¿cierto? Algunos dicen: el primero es el amparo, lo que se necesita. Pero Dios nos quiere más cosas. Otros dicen: otro es el sustento, apenas lo que se necesita. Pero Dios nos quiere más cosas. Otros dicen: al que quiere, Dios le da para saciar. Comeréis y vestiréis espléndidamente. Y Dios dice: hay más cosas. Entonces eso depende como la persona cristiana enfrente la vida. Si quiere una vida para quedarse ahí plano, pues llegará apenas el sustento.
llegará apenas el amparo. Pero si quiere progresar, adelantarse, como dice la palabra de Dios, que seremos unos adelantados, unos engrandecidos, si nos disponemos a caminar con Él, se desatan más cosas maravillosas. Y Dios lo quiere a usted ahí. Dios me quiere ahí. Y estamos haciendo lo correcto. Y en este ayuno que viene para Semana Santa, vendremos a fortalecernos y a recibir poder, porque hay que seguir adelante. Mire que Dios ayer habló de cavar, de abonar, y hablábamos que para cavar figuradamente hay que coger un asadón, una pica y un rastrillo, que el hueco no se iba a hacer solo alrededor de la planta. Amén. Así es, se cerró la puerta sola, el Señor la cierra al diablo y a los demonios. Amén. Y nos abre puerta de bendición a nosotros. Y si usted acomoda eso a lo espiritual, amados y amadas, usted tiene que entender que para acabar, para que produzca ese fruto, hay que esforzarse, hay que venir al ayuno, a la oración, pagar el precio, creer. Amén. Entonces la pregunta, ¿qué es la vida? El mismo Señor lo responde: la vida es más allá que solo lo material, la vida va más allá que solo lo económico, la vida es más allá que solo lo que el mundo nos quiere enredar. Porque el mundo, ¿qué le enreda a usted o me quiere enredar a mí la mente? Con que lo importante es lo material, con que lo importante es lo económico. Yo no digo que no, porque a nadie le disgusta tener un buen apartamento, unos buenos muebles, una buena ropa. Pero es la mente que no se ocupe de eso para que no haya ese afán. Amén. Y dice el Señor algo tremendo. Yo no sé si a usted le pasa. Hoy me pasó, me estaba bajando. Por aquí todavía quedan arbolitos, han tumbado muchos. Estos eran unas fincas grandes antes de que hicieran tanto condominio. Y oía una ave aquí que llaman la mirla, el mirlo, y ellos cantan. Y hoy traía este mensaje, Dios lo sabía, y me estaba bajando el carro cuando oí un mirlo y dije: tan raro, porque aquí ya no hay árboles casi. Donde había árboles, cerezos, ¿se acuerdan los cerezos? En esta época ellos se ponen bonitos y dan cerezas. Esos mirlos aparecen y ellos cantan. Oí uno aquí, como el Señor, pero yo decía: ¿qué árbol? Por aquí ya no hay árboles casi. Han ido construyendo, pero cantaba, como el Señor confirmándome lo que yo le debo entregar a ustedes. En el versículo 26 de Mateo 6 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Cuál es el título de la enseñanza hoy? ¿Cuánto valemos para Dios? ¿A qué punto estamos llegando? A una confrontación de parte de Dios. ¿Cuánto valemos para Dios? Porque el diablo, vuelvo y te insisto, quiere hacerte sentir que tú no vales nada, que no eres nadie. Es más, hay personas que han llegado a pensar de sí mismas que son un accidente de la vida. Como alguna vez le oí a una persona decir: tal vez soy un accidente de la pasión entre la pareja que en ese momento eran mis padres. ¿Qué estima tendría esa persona? Y es Jesús de Nazaret el que está diciendo: mira esas aves. Y yo pensaba: pero si por aquí no hay árboles ahorita, porque en otra época sí los había, frutales. Y estoy oyendo una mirla que viene a buscar quizá las cerezas. ¿De dónde? No sé. Cantar es como Dios diciéndome: mira esa ave del cielo, canta feliz. A mí me canta feliz, aunque no haya tantos árboles ya. Mira esas aves del cielo, que no siembra, que no recoge, ella tiene su trabajo de cantar. Mira esas aves de los cielos que no recoge, y el Padre eterno le apareja para alimentarse. Si tumban aquí un cerezo, le aparejará por allá en otro lado.
Pero le hace una pregunta a ellos y nos hace una pregunta ahorita a nosotros. ¿No valéis? Es una pregunta mucho más que ellas. Y yo digo, no se puede responder rápido, porque hay que pensar las cosas, ¿o no? Y en lo espiritual hay que pensar las cosas. Porque si nosotros somos sensatos, volvemos al punto que hay gente que dice, no, pero yo no valgo nada para Dios. Si vales, si vales mucho. Ven. Y voy a mirarte algo, voy a mostrarte algo que me llamó la atención esta madrugada, esta mañana. En Éxodo capítulo 19. Libro del Éxodo, Antiguo Testamento, capítulo 19. Cuando usted estudia la Biblia, usted es un estudioso de la Biblia. Amén. Y aquí están los cursos, hay discipulado, hay instituto bíblico. Ya se ha ido empezando a plantear que hay que reformar muchas cosas. Y no es quitar la palabra, pero que tenga como más alcance, como más profundidad el instituto bíblico. Amén. Porque usted tiene que conocer la palabra de Dios, quién es Dios, qué hace Dios, para qué Dios nos da a conocer su existencia. ¿Con qué propósito vive usted? Amén. ¿Con qué propósito? Yo quiero aquí uno de los testimonios que más me impactan a mí, que conocí a esa persona, un siervo de Panamá, y él nació en cuna de oro. Era de las familias más importantes de esa nación, donde movían mucho dinero. Pero aún así dice, yo me crié rebelde por lo que fuera, y terminé en el mundo de las drogas y del expendio de las drogas, y me volví lo peor, contaba él, nos contaba. Y eso llegó, mi familia no me amaba, mi familia quería que yo no viviera. Escuche ustedes. Y eso me hacía meterme más en el camino de la oscuridad, de la rebelión, de hacer mal. Sentir el rechazo de mi familia me hacía meterme más en eso, la rebelión, en hacer las cosas malas. Yo terminé en la cárcel, contaba él. Y allá en la cárcel pagaron mi propia familia, decir, para que me mataran. Y el día del atentado, dicen, no me pudieron matar, me hirieron, pero no me pudieron matar, y me llevaron a un hospital, y yo lo único que pensaba, contaba él, era en vengarme, venganza, y vengarme físicamente, pero con más maldad. Y contaba él, alabado sea Dios y gloria sea Dios, decía él, y le doy la gloria a Dios, decía, porque Dios es maravilloso, decía, pero me tengo que escapar de la clínica. Y él lo decía así, llegaron las viejitas, las aleluyas, decía él, porque yo les oía hablar aleluya. Dijo, cuando estas aleluyas me vengan a mí a orar, me escapo para hacer mal, decía él. Y una de ellas le hace hacer una oración. Y yo la hice por querer hacerla para poder cerrar los ojos y que ella la cerrara. Y cuando una de ellas me ora, me sentí débil, con el deseo de vivir, con el deseo de llorar. Mi vida cambió y dijo, ¿sabe qué descubrí? Que para mi familia no valía, pero para Dios sí. Y eso cambió mi vida, decía ese varón. Eso, aunque después me reconcilié con mi familia, decía, aunque los perdoné y los amé y ellos me amaron, lo que cambió todo fue descubrir cuánto valía yo para Dios, que me permitió vivir, que permitió estas mujeres, que permitió ese momento para levantarme. Aquí es antes de los 10 mandamientos. Y antes de los mandamientos, Dios nos dice cuánto valemos para Él. Por eso Él quiere que le obedezcamos, porque nos da a entender cuánto valemos para Él. Mire usted en en Éxodo 19,
Dice desde el 3 en adelante. Y Moisés subió a Dios al monte, subió a buscar a Dios. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. ¿Qué ve usted aquí? Una comunicación con Dios. Amén. ¿Usted quiere una respuesta de Dios? Hay que tener claro que hay que comunicarnos. Y parte de eso tiene que ser un esfuerzo. Dice, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, porque como lo vio que subió, le respondió. El ayuno es una forma de subir a Dios. Es venir, es apagar el precio. Señor, necesito fortaleza, necesito poder, necesito fuerza para creer, necesito fuerza para creer que allá afuera se me abre el camino de bendición. Necesito fuerza para creer que voy a poder pagar esas deudas. Necesito fuerza para creer que se me va a abrir esa puerta de bendición. ¿Cómo? No sé, Señor. Usted sabe que Sara era viejita, sin la costumbre. Eso quiere decir que su parte fértil ya se había acabado en lo natural, y que Abraham era un viejito sin fuerza. Y usted no se ha puesto a pensar, decir, eso parece una locura. Un par de viejiticos sin fuerza para concebir una respuesta. Esas son las cosas que uno dice, y Dios lo hizo. Que son de las maravillas, y Dios lo hizo. Pero en una parte dice que Sara recibió fuerza para concebir, y en otra parte dice que Abraham recibió fuerza para procrear. Y para el milagro que usted y yo estamos peleando, para esa buena batalla, que necesitamos fuerza que viene de parte de Dios, fortaleza que viene de usted. Viene en la fortaleza a buscar esa fuerza para creer. ¿Usted lo cree? A veces se necesita fuerza para creer, ¿verdad? Porque no es fácil. Todo en contra, todo panorama oscuro, todo negativo. Pero si usted se fortalece y recibe esa fuerza de Dios, ¿qué pasa? Algo pasa. Algo pasa. Se comienzan a romper esas tinieblas, se comienzan a derribar esas fortalezas, comienzan a caer esos muros, se comienza a abrir camino de bendición, comienzan a aparecer milagros que se necesitan. Y mire como dice aquí, que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Así te anunciarás a mi pueblo. Moisés era el siervo, el pastor, si usted lo quiere ver, porque era el guía. Y dice aquí que dice que subió y le dio una razón al pueblo, un mandato. En el versículo 4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Quédese ahí para que analicemos esto. ¿Sabe qué es lo primero que Dios quiere para que nosotros aprendamos a valorizarnos a nosotros mismos delante de Dios? Que nosotros veamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando usted sabe lo que Dios ha hecho en usted, usted entiende que Dios hizo esto porque yo valgo para Dios. Yo le pregunto, ¿cuántos de aquí ya deberían estar muertos? ¿O deberíamos? Pero Dios no lo permitió, porque valemos para Él, y tenía un propósito para darnos más la vida. ¿A cuántos de aquí
les han hecho cosas malas. Y de todas formas ha llegado el favor de Dios. ¿Por qué? Porque valemos para Dios. ¿A cuántos de aquí les han querido robar sus cosas y no han podido? Ni podrán. Y Dios nos restaurará y nos dará lo que el diablo ha querido robarnos y lo hará pagar 7 veces más. Porque Dios lo ha hecho porque valemos. Entonces, cuando usted no ve nada de Dios en usted, no toma valor para usted mismo. Pero cuando vemos, sí, Dios me ha ayudado, Dios me ha sustentado, Dios me ha favorecido, Dios me ha librado. Amén. Yo pensaba en su merced las droguerías, la época de las droguerías, ¿se acuerdan? La época de las droguerías, todo eso lo hemos vivido. Y alguna vez, cuando fue este terreno, pastora, que llegó una señora en una camioneta grande, porque entre los hijos tenían que decidirse lo de este terreno antes de la iglesia. Y nosotros notamos que a ese hijo que tenía ella lo complacía en todo. El muchacho no estaba bien. Bueno, no dijimos nada. Cuando ya terminamos, el tío o la persona dijo, es que ella tenía una droguería. Tiene droguería. Digo, ella es muy prosperada, muy bendecida, tiene unas droguerías por Almar. Dijo, pero tiene una cosa difícil, porque su esposo, a quien amaba, dijo, a quien los dos comenzaron con una pequeña droguería, y empezó un día, recogía o dejaba al niño en el colegio, fue, pastora, y hubo una balacera, y una bala de esas salió y le quitó la vida al esposo. Dijo, para ella fue muy doloroso, que cuando empezaron a triunfar y cuando querían eso, no había esposo, y quedó con 3 niños, creo. Ese era el menor, por eso lo consentía tanto. Y a usted y a mí Dios nos ha librado de eso, y quién sabe de cuántas cosas más. ¿Cuánto nos valemos para Dios, hermano? Porque vemos lo que Dios nos ha hecho y seguirá haciendo. Dice, estamos en el 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, lo que hace Dios. ¿Quién es ese egipcio, ese opresor? Ese que esclaviza, ese que domina, ese que te retiene tu paz, tu libertad, tu bendición. Pues Dios de los cielos, Él hace algo con ellos. ¿Para qué? Dice el 4, y cómo os tomé sobre alas de águilas. A muchos nos llama la atención, ¿qué es esto? Porque en la realidad, a no ser que haya una águila gigantesca, que vaya usted sobre las águilas, las alas de un águila es como difícil. Es una figura literal. Porque en Egipto había imágenes de todo, porque adoraban todo, al hipopótamo, al cocodrilo, al gato, al búho, a la lechuza, a las culebras. Y entonces era una figura para decir sobre ese encerramiento tan poderoso que había en Egipto contra ti, contra esa maquinaria tan poderosa que había en Egipto para someter al pueblo de Dios. Dios les estaba diciendo, yo hice algo que fue como inesperado, único, como si hubiera águilas gigantescas que hubieran sacado al pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Operaciones de Dios para abrir puertas donde nadie más lo puede hacer. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer una operación grande? ¿Cuántos se lo van a pedir en este mismo momento? ¿Cuántos le dicen, Señor, haz una operación espiritual grande en esta hora? Haz una operación espiritual a favor mío. Haz una operación espiritual a favor de mi casa. Haz una operación espiritual a favor de mi familia. Haz una operación espiritual en este momento, Señor. Haz esa operación espiritual, la necesito. Donde tú cambies, donde tú restaures, donde tú abras camino, donde tú destruyas las cadenas de opresión.
Alguien que diga: donde tú destruyas las cadenas de opresión en este mismo momento, Señor, una operación de sanidad, una operación de restauración, una operación de liberación. Si tú lo necesitas, dice: Señor, yo no puedo en mis fuerzas, pero tú lo puedes hacer. Haz una operación de liberación. Necesitamos tu operación en esta denominación, Iglesia Cristiana del Norte, para que se entienda lo que tú estás haciendo, lo que tú estás moviendo, lo que tú estás trazando. Haz una operación espiritual en esta nación de Colombia, porque no queremos una nación que se autodestruya cada vez más, sino una nación que se guíe por las correctas cosas, por la obra correcta, en el nombre de Cristo Jesús. Tomen asiento. Entonces, estas águilas, ¿qué significan? Una operación de Dios extraña. Extraña operación. Dice: os tomé y os he traído a mí. Qué lindo el día que usted y yo partamos, oigamos esa voz que diga: os he traído a mí. Hermoso, único. ¿Cuánto valemos para Dios? Una buena pregunta. Y en mi mente y en mi corazón soy consciente que valgo para Dios. Porque eso es lo que el diablo quiere dañar muchas veces. Te lo digo, el diablo quiere decirte una y otra vez: no vales nada, no eres nadie. En la legión de los perdedores tú eras el primero. Pues yo le digo: no se deje enredar de eso. Tú estás en la línea de los victoriosos, porque estás con Cristo Jesús de Nazaret. Y sí se verá la gloria de Dios. Pero a veces hay que actuar. Ayer se actuó, pastora. Se oró, pero se actuó. ¿Se acuerda usted que en este mismo Moisés se petrificó, se asustó, se paralizó, porque el pueblo lo presionó y vio ese mar frente a él y vio atrás a los egipcios y el pueblo afanándolo y las rocas por todas partes? Y Dios le dice: ¿qué haces ahí orando? Actúa. Que fue lo que se hizo ayer. Actuar. Entonces hay una respuesta ahí, pastora, para usted, por si vienen y le consultan. Dice: ¿qué pasó ahí? ¿Qué hicieron ustedes ahí? Actuar. Dios nos dio la orden de actuar. Y Dios iba a tomar control de todas las cosas. Y las tomó. Porque hay momentos de orar y hay momentos de actuar. Sabiamente, no alocadamente. Porque hay hijos de Dios que actúan alocadamente. Después dicen: pero sí, ¿por qué yo actué? No me salió eso. ¿Consultaste a Dios cómo era tu acto, tu movimiento? Pero ¿por qué si abriste negocio fracasó tan rotundamente? ¿Tú lo hiciste en el entendimiento con Dios o en tu deseo, en tu corazón? Porque el actuar también tiene que ser dirigido ¿por qué? Por Dios. Moisés no estaba cogiendo cualquier camino. Estaba actuando ¿en qué? En el camino que Dios le había indicado. Moisés no dijo: voy a dar la vuelta por aquí, por allá. No, él actuó en el camino. ¿Cuánto valemos para Dios? ¿Cuánto valemos para Dios? Y en el ayuno tenemos que venir a pelear, porque sabe que su familia también vale para Dios. Ay, pero que él es un apartado. No importa, usted se lo guerrea acá. Ah, pero que él no va a querer saber nada, es esposo mío. Usted se lo guerrea acá. Ah, pero que hay un conflicto tenaz en la casa. Pues nos lo guerreamos acá. Porque si no valiéramos, Dios no nos había dado a su unigénito hijo. Si no valiéramos, no nos habría dejado al Consolador para que nos consolara. Y mire lo que dice aquí. Estamos en el 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cómo le gusta
a la gente esta segunda parte, que nos diga, Señor, yo soy tu especial tesoro, y como la tierra es toda tuya, tú me das parte de ella. Pero aquí dice, si dieres oído a Dios y guardares mi pacto. Siempre hay condiciones. Siempre. Aún para poder obtener la salvación hay una condición. Porque si uno no se arrepiente y no se convierte y no recibe a Jesús de Nazaret, no hay esa bendición, esa dádiva de la salvación. Y aún para recibir la condición de especial tesoro, hay que pagar un precio de oír y obedecer. Y eso está en toda la Biblia. Abraham oyó y obedeció. David oyó y obedeció. Eso está en toda la Biblia. El apóstol Pablo, usted sabe que era Saulo, el duro, el terco, el fuerte, el que imponía. Dios lo derribó. ¿Y por qué empezó a ser transformado de Saulo a Pablo? Porque Saulo de Tarso primero que oyó y obedeció. Y la vida se le transformó. ¿Y quiere usted ser un especial tesoro? Oiga, el especial tesoro le va bien en todo. Vende harto. ¿Cuántos aquí van a trabajar las ventas? Levante la mano. ¿Ninguno? Bueno, el pastor levanta las manos. Allá. Eso, amén, mi hermana. Mucha gente vende muchas cosas. Pero hay unos que tienen un especial tesoro de gracia. Esos venden y venden y venden y venden. ¿Sabe qué me impresionaba? Oír de una persona que se aburrió en Bogotá con un negocio, no voy a decir. Y entonces dijo, no, es difícil esto. Y abrió su negocio por allá lejos, en un municipio de Cundinamarca. Y la gente le decía, pero allá ¿qué le va a funcionar? No, allá le está llegando la clientela y mucha más. Porque él tiene un especial tesoro. Gracia. El diablo quiere que usted se vea a sí mismo como una escoria, como una basura. Y Dios quiere que usted se vea a sí mismo como el especial tesoro de Él. Que nos veamos a sí mismos como el especial tesoro de Él. Pero eso no es gratis. Eso cuesta. Hay que ver lo que Dios ha hecho para liberarnos, para valorar eso. Hay que oír a Dios y obedecer. Dice, sobre todos los pueblos. ¿Cómo me gusta eso? Siempre Dios quiere ponernos sobre y no bajo. ¿Por qué estás bajo? Porque no te sientes el especial tesoro de Dios. Sobre y no bajo. Y tiene un propósito. Ese es como un tercer punto. ¿Por qué tengo que valorarme para Dios? Porque Dios tiene un propósito conmigo. Amén. Dios tiene un propósito contigo. Dice el versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Dios nos tiene como su especial tesoro, pero con un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Comer? ¿Beber? Como vimos al principio. ¿Luchar por a ver qué vestido hay? ¿Qué zapatos hay? ¿Sabes que yo tengo un asunto con... Hasta ahorita creo, pastora, que me voy a comprar un par de zapatos dentro de pronto, ¿no? Hasta ahorita. Porque no se me acaban los zapatos. Es increíble. Me tuve que desprender de unos zapatos, pero ya era ahora, pastora, como 15 años, por favor, con ellos. No se me acaban. Y no porque no, es el Señor.
Es el Señor que lo hay. No porque uno, ay, que no tiene más. No, es el Señor. No sé, no me pregunté, pero no se me acaban mis zapatos. Pero ese no es mi afán. Ese no es el propósito de mi vida. Dios me permitió vivir muchas ocasiones contra la muerte, la última hace un año, con un propósito. Su iglesia, su pueblo, sus predicaciones. No soy el único, correcto, no soy el único en el mundo. Hay muchos más, tal vez mucho más, mucho mejores que yo. Pero en el propósito que Dios me puso, tengo que avanzar. Amén. Entonces, ¿cuánto vales para Dios? Porque si te estás mirando solo por lo económico y lo material, no, es el diablo que te hace ver, no vales nada, no tienes nada, no tienes ropa, no tienes zapato, no comes salmón cada 3 días o lo mejor. Pero si te ves en el propósito de Dios, dices, soy el especial tesoro de Dios, soy un especial tesoro de Dios para ser un sacerdote, para ser gente santa. Que lo diga, soy especial tesoro de Dios para ser un sacerdote, para ser gente santa. Amén. Volvamos por favor a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a estar donde comenzamos. El Señor comienza diciendo, no os afanéis. ¿Usted no ha notado que no es una recomendación, sino es un mandamiento? ¿Usted no ha notado que Dios casi no recomienda cosas? Manda o prohíbe. ¿Sí ha notado eso? Él no está dando una recomendación. Sí, en la Biblia hay sugerencias, hay consejos, pero Dios no da recomendaciones, da mandamientos. Haz esto, haz aquello otro, o prohíbe. Y si el consejo nos lo da el Espíritu Santo, es como ayudándonos, oiga, obedezca, oiga, pero le conviene, oiga, pero ponga atención. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos dice eso, verdad? Ponga atención a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Aquí dice, por tanto, digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Cuando usted se siente un especial tesoro de Dios, ve la vida diferente, más allá de lo material, más allá de lo económico, más allá de lo del mundo. Y no le digo que no necesite y que no tenga usted derecho a comprar algo, porque si Dios le desata a usted una casa de estas bonitas aquí en Chía, recíbala y amoblarla lo más linda y las mejores cortinas y remodelarla, recíbala. Eso no tiene pecado eso. Pero no es ese el propósito. Dice el 26: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. Y que aquí vamos cerrando como comenzamos. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces hacemos una pregunta: ¿cuánto valgo para Dios? ¿Cuánto valgo para Dios? ¿Cuánto valgo? Vales mucho. Puedes volverle a hablar a la persona que tienes al lado, sonreírle y decirle, vales tanto para Dios que eres como un especial tesoro para Él. Como un especial tesoro para Él. Amén. El diablo quiere que el pueblo se sienta como una basura, como una escoria, como que no vale nada. Diablo mentiroso, está vencido. Somos especial tesoro para el Dios eterno, verdadero y santo. Póngase en pie usted y va a hacer una oración conmigo y va a comenzar a decirle, gracias Dios por esta palabra. Renuncio, diga renuncio a toda esa decepción que tengo de mí mismo. Repita, renuncio en el nombre de Jesucristo a todas esas maldiciones
que permití en mis pensamientos, en mi corazón, en mi alma. Renuncio a esa autocrítica destructiva que yo tenía. Renuncio a pensar que soy una escoria, que soy un fracaso, que soy alguien que no sirvo para nada. Renuncio en el nombre de Jesucristo. Le renuncio al diablo y a los demonios de recibirle lo que ellos me daban. Lo renuncio en el nombre de Jesús. Diga ahora: yo creo ahora por el Espíritu de Dios que soy el especial tesoro de Dios. Porque tanto me ama Dios que envió a su unigénito Hijo para que yo creyera y me salvara, y con él añadirá todas las cosas. Dígale: tanto valgo para Dios que él me dio a su unigénito Hijo, y con él me dará todas las cosas, porque soy su especial tesoro. Y si quiere decirlo, mentiras del diablo, mentiras de las tinieblas, mentiras de la oscuridad, que no hay nada para mí, que no tengo nada, mentiras. Con el Señor Jesucristo me añade todas las cosas. Con el Señor Jesucristo me dará todas las cosas. Ella me dio su Santo Espíritu, y me dio su Santo Espíritu para consolarme, y me dio su Santo Espíritu para guiarme, y me dio su Santo Espíritu para fortalecerme. En el nombre de Jesús, ahora levanto mi autoestima, levanto mi pensamiento de mí mismo, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no soy un accidente de la vida, que no soy un accidente de un encuentro pasional, que Dios tiene un propósito conmigo, que Dios tiene un propósito con mi vida, y se verá la gloria de Dios. Dígalo: verá la gloria de Dios. Estoy en padecimiento, estoy en sufrimiento, pero después veré la gloria de Dios. La veré, y en mi casa se verá, y en mi casa se verá, y en mi casa se verá, y en mi vida se verá. Con esto termino. Eso lo anunciamos aquí y se lo llevan. Vívalo allá afuera, porque afuera el diablo también espera con cosas. Vívalo. Reprenda a ese diablo. Cuando esté afuera, diga: soy hijo de Dios y soy especial tesoro de Dios, y se hará algo grande en mi vida porque soy hijo o hija de Dios. Amén. Porque es afuera donde es la lucha más tremenda, pero no es la vida solamente estar afuera. La vida es estar en Cristo Jesús y seguir adelante. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por este alimento que nos das todos los jueves. Qué bendición hermosa de este alimento. Y levantamos las manos al cielo de Dios y recibimos la bendición del Padre eterno, la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret, y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Las bendiciones espirituales, físicas, económicas, afectivas y sentimentales. Y si el Señor puso en mi boca decir que hay bendiciones especiales, recíbalas en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendiga a su hermano y dígale: eres especial tesoro para Dios. Que Dios te bendiga poderosamente, y la paz del Señor Jesucristo los siga acompañando.